precisamente sobre la diversidad en la iglesia, que así como somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo tenemos distintos miembros y cada uno hace una función diferente y no por eso uno es más importante que el otro, ¿verdad? Todos son importantes para el perfecto funcionamiento de nuestro cuerpo. De igual manera, en la iglesia hay distintas funciones, hay apóstoles, hay profetas, ¿verdad? Hay maestros, pero de verdad que esta mañana le quiero dar gracias a Dios, un aplauso a Dios por la vida de este grupo de alabanza que nos dio, porque en verdad que nos dirigen siempre para poder estar, siempre que cantamos y alabamos, yo me siento que no estoy aquí en esta iglesia, me transporto, siento que estoy en la presencia de verdad delante de Dios ahí adorándole. Entonces, en lo que se terminan de acomodar, si alguien tiene algún lugar disponible a su lado, puede levantar la mano. Aquí tenemos lugares, hay un lugar aquí disponible y aquí adelante también tenemos un lugar. Bien, pues vamos a seguir también con el servicio, y así como adoramos y alabamos, también es momento de escuchar de su palabra, y también yo le quiero dar gracias a Dios por la vida de esta sierva que es la que hoy nos va a compartir, porque en verdad, no sé ustedes, pero yo muchas veces he sido ministrado por esta persona que va a predicar, que es nuestra mamá espiritual, y le vamos a darle un aplauso a Dios por su vida. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bendecidos. Hoy traje mi iPad antigua. Les presento mi iPad antigua. Y es que últimamente he encontrado una fresca pasión por la escritura y como que siento que me inspiro demasiado cuando estoy escribiendo y después ya no sé ni lo que escribo, ¿es cierto? Dios es bueno, amén. Todo el tiempo, Dios es bueno todo el tiempo. Así que vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por permitirnos alabarte, por permitirnos adorarte, por permitirnos esta paz, esta tranquilidad que produce tu presencia, Señor, al conectarnos contigo o al apercibirnos de tu presencia. Donde tú estás, hay plenitud de gozo, hay paz. Y te damos gracias, Señor, porque nuestros espíritus se rinden delante de ti. Tal vez nuestra alma esté alborotada, pero nuestro espíritu reconoce tu presencia. Y te damos gracias, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que hoy tú nos hables a lo más profundo, que pase, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, y que venga una siembra poderosa que dé fruto al 100%. Te lo suplicamos. Espíritu Santo, aquí estamos. Por favor, haz tu labor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a que me acompañen a Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40, y reciban un saludo de mi esposo que se fue a Campeche a predicar esta mañana. Que Dios lo use ahí, ¿verdad? Donde sea. Mateo 22, verso 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si haces esto, todo lo demás se va a dar, va a caer en su lugar. Dos cosas nada más: amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente. ¡Ay, qué bonito! Aquí están poniendo también la escritura. ¡Qué padre! Eso no lo había visto. Felicidades, gracias porque nos ponen aquí la escritura. Bueno, dice: y con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es la base del cristianismo. Este es como un filtro en nuestras vidas, que si podemos hacer eso, todo lo demás se va a colocar y va a caer bien, ¿verdad? Podemos hacer tantas cosas que Dios nos manda a hacer,
Va a haber paz, va a haber unidad, va a haber armonía, van a haber muchas cosas. Entonces, amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, y a tu prójimo como a ti mismo, va a traer ese desarrollo, esa madurez a nuestras vidas. Pero yo quisiera hacerte una pregunta sincera esta mañana, y no levantes tu mano, pero quiero preguntarte, ¿amas a Dios con todo tu corazón? Contéstate. ¿Amas a Dios con toda tu mente? ¿Amas a Dios con toda tu alma? ¿O te gustaría amarlo así? Yo sé que sí. Yo todavía no amo a Dios. Bueno, yo no sé tú qué te contestaste, pero yo todavía no amo a Dios con todo mi corazón, ni con toda mi alma, ni con toda mi mente. Pero es mi deseo llegar a ese punto de amarlo con todo, que no haya nada en mi mente que estorbe el que yo le ame, que no haya nada en mi corazón que no sea de Él, que no haya nada en mi alma, la cual todavía necesita mucha limpieza para que pueda decir que Jesús es Señor en mi mente, en mi alma y en mi corazón todavía, pero sí tengo ese deseo. Entonces todos de alguna manera llegamos a este punto, a este deseo, y de repente nos damos cuenta que aunque tenemos el sincero deseo, el fiel deseo y el fuerte deseo de amar a Dios y que Él sea Dios en estas áreas de nuestra vida, y como consecuencia amar al prójimo, de repente nos damos cuenta que tenemos ciertas actitudes que aunque quisiéramos amar a Dios y no faltarle, amar al prójimo y no tener una mala actitud, llegamos al punto de darnos cuenta que algo pasa, algo sucede, ¿verdad? Y entonces vemos que hay una voluntad que se opone a mi voluntad. Mi voluntad es hacerlo. Yo quiero decirte que en este mundo hay 3 voluntades en general: la voluntad de Dios, la tuya, la mía, nuestra voluntad, la voluntad humana, y la voluntad de Satanás. Esa es una realidad. Entonces la misma palabra dice que dentro de nosotros como que se levanta nuestra voluntad para no hacer lo que quisiéramos, pero externamente también hay una voluntad que trata de llevarnos al punto de, aunque nosotros querramos, trata de hacernos la vida imposible para que no podamos cumplir el mandamiento del Señor. Y esta es una lucha espiritual muy fuerte, y esta es una lucha real. Nos apercibamos, lo sepamos o no, cada uno de nosotros nos alineamos a uno de los reinos, al reino de la voluntad de Dios, al reino de la voluntad de Satanás, y a veces no sabemos, andamos dando tumbos, ¿verdad? Pero esta es una lucha real, y Satanás quiere que a como dé lugar nosotros no obedezcamos la palabra de Dios. Porque dice Juan 14:15, si me amáis, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Entonces el enemigo trata de que nosotros caigamos en desobediencia para que de esta manera no amemos a Dios. Porque si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Obedecer los mandamientos es evidencia de nuestro amor por Dios. ¿Sí se entiende esto? Cuando nosotros caminamos en obediencia a su palabra, con todo nuestro ser le estamos diciendo, no necesitamos estar diciendo, te amo, Señor, eres lo más bello, tus ojos de amor. Eso ya es romanticismo y se vale. Pero a Dios le demostramos que le amamos cuando le obedecemos. Esa es la realidad. Sinónimo de obediencia es amor. Así que Satanás, en su lucha porque nosotros no obedezcamos su palabra y amarle de todo corazón, alma y mente, él se levanta como nuestro enemigo, ni quiere que amemos a nuestro prójimo. Se levanta como nuestro enemigo y ha soltado desde hace muchos años, pero estamos hablando del tiempo que nos toca vivir, ha soltado un espíritu que se camuflajea bien tremendo entre nosotros. Empieza a hablarnos, a aconsejarnos, sutilmente nos influencia. Y quiero que quede claro que este espíritu está fuera de nosotros, pero de repente es tan fuerte su asedio
que nos convence, nos hace pensar de una manera como si fuera nuestro espíritu así de esta manera. Y es cierto que a veces opera de una manera impresionante. ¿Y cuál es este espíritu del que hoy quiero hablarte? El espíritu de egoísmo. Es un espíritu que el diablo ha enviado y que terrible y tristemente está en tu casa. No digas que en la iglesia, está en tu casa. A veces duerme contigo. A veces duerme en tu cama. A veces está sentado contigo en el baño, en la mesa. Y a veces no distingues que está ahí. Y quiero presentarlo de esta manera, y hoy quiero, y es mi deseo y el deseo de Dios, descubrirlo. Para que entonces tú que amas a Dios puedas obedecer su palabra y darle una patada y echarlo fuera de tu vida, tal vez hasta de tu mente, sus principios, sus consejos, echarlos fuera de nuestro corazón, fuera de nuestra alma, porque tú y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios, santos para nuestro Dios, hijos llamados para andar en amor y en buenas obras que Él va poniendo delante de nosotros. Pero este espíritu es terrible. Fíjate su definición: es la actitud de centrarse exclusivamente en las propias necesidades e intereses, sin considerar a los demás. Si yo solo leyera esta partecita, dirías tú, nada que ver. Yo vivo y trabajo y me desvivo por los demás. Pero fíjate, dice la definición, es poner el yo antes que el nosotros. Bien sencillo a veces hasta, es que yo compré, yo hice, yo, y el esposo o la esposa así de, pues si los dos lo hicimos, pero solamente quieres destacar tú, o el papá, etcétera, no lo sé, ¿verdad? Entonces, es una preocupación excesiva por uno mismo. Es una tendencia para buscar beneficio, placer o comodidad, sin importar el impacto hacia los demás que amamos. Se opone al amor al prójimo y a que primero están las necesidades o sentimientos de los demás. Y también se manifiesta en la búsqueda de reconocimiento y la comparación con los demás, con otras personas. Hasta aquí ya podemos ir nosotros examinando si nuestra manera de ser es así. ¿Será que me preocupo demasiado? ¿Será que pienso tanto en las cosas que quiero, que sueño? ¿Será que me pongo a ver que por qué Dios bendice a Gabriel y no me bendice a mí? Ojo, aparte que lo estoy juzgando. Me estoy juzgando a Dios, me estoy comparando. ¿Por qué los demás viajan y yo no viajo? ¿Por qué este tiene hijos y yo no tengo? ¿Por qué este tiene y gana tanto y lo despilfarra? Si yo tuviera su dinero, si yo tuviera su negocio, si yo tuviera su esposo o su esposa, si yo tuviera sus hijos. Una comparación que a lo mejor no sale de la boca, pero el enemigo lo lanza a nuestra mente y empieza a carcomer y empieza a hacernos bajar la vista de la gracia, la provisión, la misericordia, el amor con el que Dios tiene cuidado de nosotros como Padre, y empezamos a ver todo lo que no nos falta. Se opone al amor al prójimo y a las necesidades de los demás. Por ahí dice muchos dichos, pero uno dice: con que coman mis dientes, ¿qué me importan mis parientes? Y usted puede decir: ay, qué exagerado. Pero qué tal que de repente tú sabes que no te puedes dar el lujo de llevar a toda tu familia porque son 7, porque son 5, porque son 3 o porque son 2, y dices: no los puedo llevar a tal restaurante, pero me voy a echar una escapadita. Yo sí me voy a echar unos camaroncitos. Yo sí me voy a echar esta torta. Yo sí voy a entrar aquí. Es que la verdad no tengo para todos. Ojo, pero sí tienes para ti, para tus deseos. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes de alguna manera que este espíritu influencia tu vida? Que pienses realmente en ti, ¿verdad?
El egoísmo puede ser muy dañino. Puede llevar a tener conflictos entre la pareja, entre los hijos, resentimiento, separación, soledad, y finalmente nos separa del Señor Jesús. El egoísmo nubla nuestro juicio y discernimiento, porque no te das cuenta, porque es algo que como un monstruito que tenemos, que nos regala así como parecido al amor propio. ¿Me explico? Parecido a ámate a ti mismo, que no es lo mismo, pero es como un monstruito, un tamagotchito. ¿Se acuerdan de esas cositas? Ahorita el tamagotchito es el telefonito. Lo tenemos que tener con vida, pobre, si se nos muere, se acaba el mundo si se va la batería. Y este espiritito recién nacido, lo vemos así como casi como un amor propio, ¿no? Como, no, ahora hasta agarramos, si no te amas a ti, ¿cómo vas a amar a los demás? Pero ojo, por eso dije que es camuflajeado, y Satanás se disfraza como algo bueno, pero no hay discernimiento para distinguir entre si es egoísmo o amor verdadero propio. Pero es interesante que lo vamos alimentando con pequeñas decisiones, con pequeñas cosas. Y entonces este ego va creciendo de tal manera que el día de mañana de verdad nos come, de verdad nos manipula, de verdad hace que hagamos cosas que después decimos, ¿cómo es que cometí esto? Si yo hubiera sabido que iba a causar tanto dolor, si hubiera sabido o me hubieran pasado la película de que mi familia se iba a destruir o que mis hijos me iban a odiar por ser así de egoísta, no lo hubiera hecho. ¿Sabes qué? Es bien peligroso que no nos damos cuenta cómo vamos alimentando este espíritu y va creciendo. Y por ejemplo, yo recordaba ayer que estaba escribiendo esto, el ejemplo del rey David, cómo su deseo lo lleva a pasar por alto el matrimonio de Betsabé. ¿Te acuerdas? Él simplemente la vio y la deseó, se le antojó, le gustó, y en ese deseo de satisfacerse a sí mismo, no le importó pasarse por alto las trancas. En otras palabras, no le importó pasarse los límites. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuántos límites tú te pasas? ¿Cuántas trancas tú brincas con tal de satisfacer tus propios deseos? Piénsalo, y por favor, quiero ser muy clara, no pienses en tu esposo. No pienses en tu esposa ni en tus hijos. Dios quiere que pienses en ti, porque para ti es esta palabra, no es para nadie más. Por supuesto, Dios ya que te habló a mí, ¿verdad? Entonces, David pasó por alto la palabra de Dios, pasó por alto lo que ya sabía, porque bueno fuera que David no supiera que era pecado desear a otra mujer, y más si era casada. Y lo llevó hasta el punto de cometer el asesinato, etcétera, etcétera, pero no me voy a meter en eso, ¿verdad? Sino quiero enfatizar que él quiso satisfacer sus deseos por encima de la palabra de Dios. ¿Cuántos deseos, cuántas decisiones, cuántos anhelos o sueños? No importa que tú tengas que pasar por encima del mandamiento. Entonces nos damos cuenta que no obedecemos la palabra de Dios, por lo tanto no amamos tanto a Dios, por lo tanto nos amamos más a nosotros. Nuestra voluntad de satisfacer el ego o los deseos personales. Y esto lo llevó a David en una cadena de malas decisiones. Una cadena, una por otra. ¿Sabes qué fue? Su egoísmo. Y buscaba exactamente qué quiere decir la palabra egoísmo, que se divide en dos. Ego significa yo, ismo significa doctrina de enfocarse en uno mismo. En otras palabras, me adoro a mí. La doctrina que manejo, la serie de pensamientos y acuerdos que manejo son para mí. Entonces no estoy hablando de mi familia, ni del alrededor, ni de mis amigos,
sino el egoísmo es un centralismo y nos lleva a caer en una idolatría personal. Yo sé que si de entrada te digo que eres un idólatra de ti mismo, tú me vas a mandar por un tubo. Es la verdad. Pero Dios es el que quiere hablarte, porque no me escuches a mí, escucha a Dios, porque Dios siempre tiene palabras de bendición para nuestra vida. David pasó los límites, se brincó, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder sentirse bien. Así que te pregunto, hasta esta altura de esta predicación, ¿cuántas cosas tú sabes, que no las estás llevando a cabo? Porque simple y sencillamente tú deseas sentirte bien. Hay muchos ejemplos bíblicos. Tenemos, por ejemplo, aquellos que estaban construyendo la torre de Babel. ¿Cuál era su fundamento? Querían darse a conocer. Querían ser famosos y que todos supieran que tienen un nombre. Vamos a ponernos un nombre y vamos a construir una torre y lleguemos hasta allá arriba. Pero pues Dios les dio una pequeña sacudidita y se cayó la torrecita, que por cierto estaba grande, ¿verdad? Pero porque otro de los ejemplos, yo buscaba ayer los hijos de los Zebedeos, Santiago y Juan, que su madre va y le pide a Jesús, por favor, que mis hijos, yo los conozco, sé cómo son. O sea, la mamá los había crecido, ella también era igual, ¿verdad? Y dice que le pedían que se sienten en lugares de poder, en lugares de autoridad. ¿Por qué? Quería satisfacer la mamá y sus hijos, que fueran importantes, porque el ego nos lleva a querer sentirnos importantes. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? Tenía un egoísmo centrado en sus riquezas. No eran más importantes seguir al Señor, era que él no podía desasociarse del dinero. Todo para él era a partir del dinero. Su felicidad, su realización, su plenitud era el dinero. Y podemos ver muchos ejemplos que tal vez digas, qué tremendos ejemplos, y tal vez no te identifiques con ninguno, pero ¿cuál es tu ejemplo? ¿Cuál es tu ejemplo de vida? Porque aquí estamos viendo lo que hacían estos hombres, pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cómo eres tú? ¿Cuál es el ejemplo que tus hijos ven? ¿Será que tus hijos digan, que papá es bien egoísta? ¿Será que tus hijos digan, mamá es egoísta? O a lo mejor no hablen de esa palabra, pero digan, es que si no se hace lo que mamá quiere, es que mamá es centralista, es egoísta, y entonces todo se echa a perder. Si no vamos al lugar o comemos la comida o se hace la receta como dice mamá, o se clava el clavo como dice papá, o se maneja como dice papá, o como el hijo, como tú, ¿cómo eres? ¿Cuál es tu ejemplo? Porque a lo mejor no nos identificamos con ninguno de los ejemplos de la Biblia porque son muy grandes, están ahí sí están ahí para nuestro ejemplo, pero a lo mejor tú digas, no me identifico con ninguno de ellos. Acompáñame a Filipenses 2. Vamos a ver cuál es el ejemplo de Jesús, porque todos tenemos ejemplos, pero Jesús es un ejemplo también acerca de lo que es el egoísmo. Filipenses 2:6. ¿Ya estamos ahí? Dice, el cual, fíjate, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos da un ejemplo de lo que significa vivir sin egoísmo. ¿Sí o no? Dice aquí, ¿verdad?, que Él se humilló, que Él se despojó. ¿Se despojó del egoísmo? No, Jesús no se despojó del egoísmo. Jesús se despojó de todo lo verdadero, lo que era real, de su gloria, de su grandeza, pero en Él no había egoísmo. Y nosotros estamos del otro lado, no tenemos nada y queremos creer que tenemos tanto, ¿verdad? Porque el egoísmo es así.
Pero Jesús nos da un ejemplo de vivir sin egoísmo. Y aún de todo lo que tenía se despoja. Y dice aquí que Él se hizo siervo y se humilló. ¿Cómo se humilló? Se humilló a sí mismo. No vino alguien más y le dijo: eres un orgulloso, necesitas cambiar, necesitas santificarte, necesitas dejar de hacer esto. Me doy cuenta de tu orgullo, de tu centralismo. No, Jesús no necesitó eso. Él solito, Él se despojó, Él se entregó por una causa, por un propósito. Dejó todo para poder venir a tener una relación personal con cada uno de nosotros. Él se humilló, y esto me habla que para poder mantenerme lejos de esa influencia, lejos de ese espíritu de orgullo, es necesario que yo camine en humildad. Es necesario que yo procure esa humildad que había en Jesucristo. Y humildad es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Pero fíjate, en realidad, ¿a quién tú consideras superior a ti? ¿A quién consideras? Alguien dijo ahí a Dios. Pero aquí entre nosotros, ¿a quién consideras superior a ti? Porque si consideraras que tú eres el siervo de ese superior, el empleado, el esclavo de esa persona superior, pues ni de chiste exigirías nada, ni te pondrías en tu lugar para sojuzgarlo, para que se haga tu voluntad, tus deseos. Entonces realmente yo quiero que nosotros tomemos conciencia en esta mañana. Vamos a pensar un poquito. ¿De verdad consideramos a alguien superior a nosotros mismos? Y estoy hablando de nosotros, no de Dios. De nosotros mismos. Porque cuando tú consideras que ella es más grande, él es más grande, entonces yo la veo así o lo veo así y yo considero que estoy más pequeño. Es importante, ¿verdad? Filipenses 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está el versículo que estaba diciendo: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero dice: nada hagas por contienda, por vanagloria, nada hagas por vanidad. Pero el orgulloso siempre se está comparando. Si tú hiciste tus 15 años así, no, pero espérate los que voy a hacer yo. El otro día me decían, y lo voy a decir con mucho respeto porque los amo y porque creo que son mis hijos espirituales, los cuales daremos cuentas, mi esposo y yo, al Señor. Y el otro día me decían: mamá, ups. Bueno, ya lo dije. ¿Me puedo retractar? Lo voy a decir porque dije, y es para bien. De repente en la iglesia se da un cierto competencia. Que si uno viaja y el otro se siente mal porque no viaja, el otro porque hizo una fiesta y lo publica y ¿sí me explico? Hay como que ese compararse, esa comparación. ¿Será que esto sea verdad? Yo le dije a esa personita que me llama mamá: ay, no creo, eso no se da en amor y libertad. Pero obviamente yo estuve orando y dije: Señor, sí es cierto. A veces caemos en competencias, en comparaciones, en vanagloria, en contiendas. Solamente que eso dice la palabra, solo que lo estoy llevando a que sí lo hacemos, ¿no? Porque ahí dice: no lo hagas, pero sí lo hacemos. Y no creo que sea nuestra intención lastimar a los demás, pero nos lastimamos, aún entre hermanos. Hermanos me refiero de la misma familia. A veces un hermano hace cosas y el otro hermano, que no fue la intención del hermano hacer algo para
lastimar al otro, el otro hermano se siente como que en la competencia, en la comparación. Entonces voy a hacer algo más fuerte para que mi hermano no piense que solo él puede salir adelante. Y caemos en estas vanaglorias. ¿Saben por qué? Por el espíritu de egoísmo que nos está aconsejando, porque el espíritu de egoísmo, les decía yo en la definición, nos lleva a la comparación, a estar en esas pugnas de poder, de pleitos. Así que vemos nosotros aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 3 que caminar en humildad es necesario, es como un protector, es como para que no nos piquen los moscos. ¿Cómo se llama eso? Es un repelente. La humildad es un repelente para el egoísmo. Piénsalo tú, esposo. De repente sientes ese egoísmo por tu esposa, de que tu esposa de repente hace cosas que cómo me gustaría a mí poder hacerlas y ella las hace, o al revés, él sí se va, él sí hace esto y yo no puedo hacerlo, y hay un egoísmo y te sientes mal porque el enemigo está aconsejando, pero mira, él sí se va, mira, tú te quedas con los niños, o tú no puedes, pero él te dice que por su trabajo. O me acuerdo que a mi esposo le pasaba algo muy seguido. Mi mamá siempre nos jalaba y desde hace muchos años, y de repente nos íbamos a algún lugar y me invitaban a mí, y a él le dolía mucho. ¿Por qué me invitaban a mí y a él no lo invitaban? O él no podía ir porque tenía que trabajar. Entonces sentía mucho enojo y envidia. ¿Por qué yo sí y por qué él no? El egoísmo es así. No se goza con lo que le pase a la otra persona. ¿Sí me explico? No se goza, no es suficiente. Podrías tener tú un carro nuevo, pero si la otra persona pasa con un carro nuevo, tú dirías, pero ¿de dónde este sacó? Y empiezas. O sea, el egoísmo es que yo quiero ser el Dios. El Dios está alto. Que me vean a mí, yo soy bueno, yo soy bendecido, yo tengo mucho, yo hago, yo tengo diplomacia o tengo mucha elocuencia o yo. A mí sí me atienden, a mí sí me respetan, a mí, es la manera en que habla, no tú, el espíritu del egoísmo a través de ti. Así que no puedo amar al prójimo sin considerar que tal vez tenga que servir o hacer un sacrificio. El egoísmo me lleva a pensar en mí, pero la humildad me lleva a pensar en el prójimo, que puede incluir que tenga que servirle y hacer un sacrificio. Y hace algunos días quiero decirles, y se los comenté a las damas el otro día, que hace algunos días yo estaba platicando con el Señor muy a gusto, muy bonito. Estaba abriendo, porque es importantísimo. Tú puedes decir, ay, ¿por qué Dios le habla a tantas personas? Porque abrimos canales de comunicación. Si tú nunca te sientas, buscas hablar con Dios, pues ¿cómo te va a hablar? Porque no, es que Dios habla, Dios grita, Dios hace cosas para llamar nuestra atención y a veces no estamos dispuestos a escuchar. Es importante que abramos canales de comunicación con Dios, que nos sentemos con Él. Y yo me senté el otro día en mi casita y estaba hablando con él y decía, ay Señor, estos hermanos de José, qué tremendos, mira todo lo que le hicieron, ¿por qué le tenían envidia? Y empecé a hablar con él, ¿no? Y entonces estoy ahí y empiezo a sentir su presencia, cómo él está escuchándome, y tú sientes esa presencia. La presencia de Dios es algo cálido. Tus emociones comienzan a sentir algo que ya no estás como en el mismo, ¿cómo te diré? Empiezas a sentir o a percibir que ya estás hablando con Dios, que Él está ahí. A lo mejor todavía Él no ha hablado, pero que estás hablando en serio, que no es una oración normal. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿sabes qué? De repente Dios agarra y me interrumpe y me dice, ay, Dios me interrumpió y me dice, eres una egoísta. Y yo, mira Señor, yo te estaba diciendo y así como que no te escucho,
porque creo que no es Dios. Y Dios me dice, eres una egoísta. Y yo le dije, bueno, Señor, si estábamos hablando tan sabroso, si estábamos hablando tan bien, ¿qué tiene que ver esto que tú me estás diciendo? Y es que yo estaba hablando de los hermanos de José y cómo se portaron, y entonces Dios voltea y tiene mi atención y me dice, es que tú eres una egoísta, porque pudiendo hacer tú algo para que tu esposo sea feliz, has decidido no hacerlo. Eso es egoísmo. Cuando tú puedes llegar al punto tal vez de hacer un servicio o un sacrificio para que alguien que supuestamente tú amas sea feliz y decides no hacerlo, es porque sobrepones tus deseos a los de la otra persona. Tu bienestar, tu tranquilidad, tu paz y tu felicidad por encima de las demás personas. Y en este caso Dios de verdad me dijo, porque tu esposo sería tan feliz con un perro. Y yo dije, ya estamos hablando en serio, ¿no? Y yo, pero ¿por qué, Señor? Esta situación ya la hemos pasado tantas veces. Y casi como si Dios me dijera, ¿y no has aprendido? O sea, ¿sí me escuchas? Dios se da a entender de la manera que sabe que tú le vas a entender, pero necesitamos abrir un canal de comunicación. Así que permitir que haya un perro para mí representa un sacrificio, porque yo sé que finalmente lo voy a tener que atender. Y no quiero decir que mi esposo sea un irresponsable, porque sí se ocupa de su perro. Quiero decir que mi esposo es una persona más ocupada que yo y que va a necesitar mi ayuda. Y no puedo decir, ay, pues que tenga su perro y que lo cuide, que lo limpie, que es su problema, porque eso es egoísmo. No puedo hacer eso con la persona que se supone que somos uno. ¿Cómo me separo? Así que yo quiero preguntarte, ¿qué podrías hacer? Escúchame bien, hasta tú, Alejandro, que estás en la puerta. ¿Qué podrías hacer o qué podrías permitir que no te gusta, que podría traer felicidad a alguien que te rodea? ¿Qué podrías hacer? Porque sabes que somos egoístas a veces, practicamos el egoísmo con nuestro dinero, con nuestro tiempo. Es que no quiero ir porque lo que quiero es estar acostado. No quiero ir porque estoy cansado. Sí, ya sé que estás cansado, pero eres mi esposo y me gustaría que me acompañes. Eres mi esposa, me gustaría que vayas. No, es que ya estoy cansado. O si él está muy cansado o ella está muy cansada, ¿qué podrías hacer para aligerarle el trabajo? Meter tus manos a lo mejor a la ropa o a los trastes o al jardín. O ¿sabes qué? Acompáñame, tengo que ir a ver no, ya estoy muy cansado. Ya estoy muy cansada. Tengo que ir a dar, ya es bien tarde, pero tengo que ir hasta el sur. No, es que yo no puedo dar una milla extra. No puedo ir. Y sabes que tu esposo o tu hijo o lo que sea, lo tienen que hacer porque es parte de una responsabilidad. Y tú dices, ay, que vaya, porque yo estoy bien cansado. ¿Sí me estoy explicando? Porque queremos descansar. Porque ya para mí ya fue todo. ¿Qué siente la otra persona cuando te ve así que estás bien cansado y dices, vamos, te voy a acompañar? Es más, hasta voy a manejar. O vamos, te llevo. La otra persona, como estos son actos espirituales, siente que te sacrificaste, siente que fuiste, que la acompañaste, que contribuiste, que pusiste algo, ¿verdad? Pero a veces somos así, inclusive en la enfermedad. No te vaya a pasar algo, porque si algo te pasa, me muero. O sea, no me importa que te pase pero lo que yo voy a sentir si te pasa algo. Ojo, da risa, pero así de egoístas somos, de decir, es que si algo te pasa, yo te voy a tener que cuidar.
No, por favor, no comas eso, te vas a enfermar, porque si te enfermas me vas a estar molestando. O sea, no me importa si te enfermas. Lo que me importa es que me vas a pedir algo más. Por eso es necesario que nos conozcamos, mis amados. Porque si hablamos así rapidito y él les puede echarte un rollo acá y no los dejo que piensen en cómo son, no hay cambio. Porque no hay una conciencia de pecado. No nos examinamos a nosotros mismos para ver qué necesita Dios cambiar, porque yo no puedo, de verdad, yo no puedo cambiar. Pero sí le puedo pedir al Espíritu Santo. Por eso al principio le dije, por favor, Espíritu Santo, haz tu trabajo, porque Él es el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Él es el que nos convence y además Él es el que nos transforma. Él es el que nos cambia, Él es que nos santifica. El otro día estaba platicando con alguien algo muy interesante, porque estamos hablando de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, ¿sí o no? Y el otro día yo estaba platicando con alguien, me decía que cuando su esposo murió, ha sido difícil el ver esa transición de su muerte y ver como que en los últimos momentos el esposo como que tenía una actitud rara o distante y ella se sentía mal y como que no lograba asimilar toda esta situación. Y yo le dije que se estaba muriendo. Tu esposo se estaba muriendo. Yo no sé si entiendes esto. ¿Qué pasa en la cabeza de una persona que se está muriendo? ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué soltarse ante Dios si Él cree que existe? ¿Qué piensa una persona que tiene que ya no puede hacer nada, que ha hecho todo, pero que llega a la resignación o a la aceptación que se está muriendo y que no puede hacer nada, ni aunque tenga todo el dinero del mundo? Pero a veces somos tan egoístas, ojo, pensando en nosotros, que estoy sintiéndome mal porque como que no tienes una actitud correcta conmigo, no me preparaste para tu muerte. Por el amor de Dios, tenemos que crecer, madurar. ¿Sí me estoy explicando? A ver cómo le vas a hacer tú cuando te estés muriendo. Es la verdad. Piénsalo, mi amado. Queremos adorar a Dios como Él nos manda, con toda la mente, y para eso la tenemos que tener limpia. El otro día, hablando otra vez con Dios, porque de verdad que hablo con Él, procuro todas las mañanas y en la mediodía, en la tarde, a la hora que se pueda. Pero Él me dice, estaba yo escribiendo unos versículos y entonces sentí la ausencia de mi mamá, que murió hace 1 año y medio, y dije, Señor, qué tremendo. Recuerdo el momento exacto cuando ella estaba muriendo, cómo sus ojos, sentí como una desesperación cuando se desprendió de su cuerpo y esa impotencia que ella sentía tal vez por morir. Y no puedo quitarme de mi mente esa escena. Límpiame, líbrame, y empecé a llorar porque me hace daño. Esa era mi oración. De repente Dios me dijo algo impresionante. Me dijo, tú no estabas ahí cuando murió tu mamá. Y sentí que se detuvo el tiempo. Mi mente, la mente es tremenda. Te hace creer cosas que se parecen, que no son así. Guardamos ideas y recuerdos que parten de algo de verdad y después las transforma. Y el enemigo manda dardos de fuego para martirizarnos. Eso me estaba martirizando. ¿Qué estaba yo haciendo? Escribiendo la palabra de Dios. Y vino eso. Y Dios me dijo, ¿te acuerdas cuando murió tu mamá? No estabas ahí. Y yo,
Yo me acuerdo que mi hermana Leti me habló inmediatamente y me dijo: mamá está muriendo, ven, córrele. Eran las 5:15, yo salí corriendo al hospital, llegué y cuando entré el aparato ya tenía un pi. Estaba ahí el enfermero, mi hermana Leti estaba agarrando sus manos y yo llegué y le cerré la boca para que pudiera mantenerla cerrada y oré y llegó mi hermano y el otro hermano, llegaron todos mis hermanos, pero esa película me la pasó Dios y me dijo: en ningún momento tuviste el momento que tú me estás diciendo que te está haciendo sufrir, que continuamente viene y te hace sufrir, tú no lo viste. Por lo tanto, ese engaño en ese pedacito de mi mente no estaba adorando a Dios. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Hay engaños en nuestra mente que envía el enemigo, que nos hace sufrir, que nos hace centrarnos en nosotros, el ego, en el dolor, y caemos en situaciones que nos apartan de Dios o nos hacen sufrir cuando no son verdad. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos santifique la mente por completo, que nos santifique porque anduvimos en muchas prácticas horribles, espirituales, físicas, mentales, que tomaron parte de nuestra mente y que todavía están ahí. Necesitamos limpiarnos. Acompáñame a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 11. Y dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, ¿qué dice? En pocas palabras, o eres del mundo o eres de Dios. Si estás aquí, yo no dudo que te estés santificando, pero sabes que no lo has logrado todavía, no eres el 100% santo. El Señor dice en Apocalipsis, y no se ha cumplido, que necesitamos seguirnos santificando, santificando en nuestra mente, santificando nuestro corazón, santificando nuestra alma, para poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas, a nuestro prójimo contra nosotros mismos, y hacer ese repelente para ese egoísmo en la mente, en el alma y el corazón. El egoísmo quiere venir y meterse hasta si pudiera nuestro espíritu, pero no, porque está sellado por el Espíritu de Dios. Pero si Él pudiera, nuestra alma la quiere atrapar, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros no llegar solo a un consentimiento mental y decir: sí es cierto, soy egoísta en algunas cosas, sí es cierto, podría hacer feliz a otras personas con decisiones que a lo mejor me lleven a dar un extra o a hacer un esfuerzo o algo así, sí es cierto, y hasta ahí llegó. Oidores, pero no hacedores. ¿Sabes que yo tuve que hablar con mi esposo? Porque tenemos que dar fruto. Yo sabía que si hablaba con él ya era un compromiso. Yo tuve que hablar con él y decirle: quiero pedirte perdón porque pudiéndote hacer feliz en esta área he puesto por encima mi tranquilidad. Porque no sabrá el último boxer que tuvimos todo lo que deshizo e hizo. Sí. Pero si eso le va a traer felicidad a este hombre, mire, yo sé que cada uno de nosotros vivimos en la vida diferentes etapas y debemos de estar conscientes de eso. Mi etapa ahorita no es como cuando yo hacía todo con mi esposo, evangelizábamos, corríamos, cantábamos, predicábamos, visitábamos a los enfermos, todo hacíamos él y yo porque no había nadie más. Pero ahorita que hay tanto, bendito sea Dios, dones y ministerios, si solo este tiempo fuera hacer feliz a mi esposo, hacerle un hermoso lugar para que cuando él llegue cansado se fortaleciera y él siga como un hombre visionario adelante corriendo, para mí debería ser un privilegio. Pero el egoísmo piensa: no, pero yo quiero hacer, pero yo quiero dar, pero yo quiero ir, pero yo quiero. El egoísmo. Tenemos que aprender a comprender que soy egoísta y dar mi fruto. ¿Sabes qué, mi amor? Quiero pedirte perdón, porque sí es verdad, tengo argumentos para decir que el perro es para mí un sacrificio, pero yo decido hacerlo por amor a ti, para que tú seas feliz, si esto va a traer felicidad a tu vida. Tengo que hacer
un compromiso. Si regresamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5, y con esto voy a concluir. Y si me puedes ayudar, Saúl, solo Saúl quisiera en el piano, por favor. Dice, haya pues en ustedes, ¿qué dice? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mis amados, nada va a cambiar después que hayas escuchado esto. Si no le pides tú a Jesús que ponga su sentir en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Cuando tú y yo nos rendimos y le decimos, tienes razón, así debería yo de ser. No debería yo de ser egoísta. Yo debería de ser como tú, ser humilde y estimar a los demás como superiores, en el respeto, en el amor. Hoy te entrego mi dinero, te entrego mi tiempo, te entrego mi voluntad, te entrego todo. ¿Cómo podemos nosotros santificarnos? Solamente de una manera, entregándole nuestra voluntad a Él y confiando, mis amados, en que los pensamientos de Dios para transformarnos son mejores que los nuestros. Que todo ese egoísmo salga de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, salga de nuestro alrededor y que podamos de verdad decir, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? ¿Qué necesitas? Es tan difícil desprendernos de esas cosas que a lo mejor hemos perseguido, un lugar, una posición. Es difícil ser humilde. Por eso no lo podemos hacer ni tú ni yo. Tiene que ser el Espíritu Santo. Todas esas ideas patriarcales, matriarcales, de tatish, de lo que sea, es que yo soy, es que tú no eres nada. Él es todo. Y Él en nosotros hace las cosas con evidencia. Y la gente puede decir, es que yo conozco a Samuel como era, siempre competitivo. El egoísta es súper competitivo. Quiere verse, quiere ganar. Y nosotros podemos llegar al punto de decir, yo conozco a Samuel y cómo ha cambiado. Lo he oído, Lo he oído de muchas personas que dicen, este chavo, ¿cómo ha cambiado? Entonces se empieza a notar. Que lo noten tus hijos, que lo note tu esposo o tu esposa, que lo noten tus consiervos, pero sobre todo que se goce el Señor y que diga, este es mi hijo amado, me complace que aunque no es perfecto, me permite trabajar en su vida. Confía en que mi voluntad es más grande. ¿Sabes? Cuando Dios te levanta, la honra y el reconocimiento de los demás se da por sí misma. No la busques tú, no la impongas tú. Yo te invito a que hoy reflexiones y si consideras que hay alguna área que el Señor todavía necesita santificar dentro del egoísmo, estamos hablando de egoísmo, te invito a que te pongas de pie y que le digas, Espíritu Santo, aquí estoy. Me dispongo a que hagas tu obra. Sé que me has santificado en muchas cosas y puedo ver tu obra en mi interior. Y cierra tus ojos porque no necesitamos que ver a nadie más que a Cristo. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Él. Y dile, Espíritu Santo, muéstrame si he sido egoísta o en qué áreas soy egoísta. ¿En qué áreas me he dejado influenciar por este espíritu terrible que viene a traer división, a robar y a destruir? Espíritu Santo, por favor, muéstrame. ¿Sabes qué? Estoy tan segura que Él te va a mostrar. Y eso que te está mostrando, comienza a entregárselo, Habla con Él, Él es hermoso. El Espíritu Santo precioso que nos convence de pecado. El Espíritu Santo que nos limpia. Si tú sientes en tu corazón pasar al altar y entregarte a Él, puedes hacerlo también. Esto es algo entre
tú y Él. No es un reconocimiento humano, es una necesidad espiritual de ti, Señor. Te necesito. Me he brincado muchas trancas. Vamos, confiésate con el Señor. No quiero que nadie se mueva, ni los sugieres, por favor cierren sus ojos. No necesitamos absolutamente nada. Yo solamente te pido que tú, Ujier, también recibas, que tú, Ujier, también te confieses. Cierra tus ojos y habla con Él. Porque cuando yo empecé a hablar con Él, Él me empezó a mostrar algo que nada que ver con lo que yo estaba hablando. Porque Él es especialista. Dios conoce tu futuro y lo que necesita limpiar. Humíllate delante de Él. Sabes, Jesús no tenía por qué humillarse y se humilló. El egoísta cae en la ingratitud. El egoísta no ve lo que Dios le da, solo ve lo que le hace falta. Pero esta mañana declaro que está descubierto y que por la sangre de Jesucristo el Espíritu Santo nos limpia de toda maldad, nos limpia de todo pecado, nos purifica y dice su palabra que aunque fuera rojo, Él nos lava y nos deja limpios, blancos. Y piensa, dile: Señor, muéstrame en qué puedo hacer feliz a mi familia. ¿Qué sacrificio podrías tú hacer? ¿Qué servicio podrías tú hacer? ¿Qué cambios podrías tú hacer para traer felicidad a tus hijos, a tu esposo, a tu padre, a tu madre, a tus compañeros de servicio, de ministerio, de trabajo? ¿Qué tal que llegas a tu trabajo y llevas algún cafecito para alguien? No lo sé. Pero deja que se vea, que se dé el fruto. Sea accesible. Sea accesible. Vamos, habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Esto es algo muy personal. Yo confesé mi pecado. Dios habló a mi mente aún con lo de mi mamá, porque Él quiere que yo le ame con toda mi mente limpia. Y yo declaro que todo engaño mental está siendo roto esta mañana por el poder de su Espíritu Santo. Santifícanos todavía, Padre. Venimos delante de tu presencia humildemente, Señor, reconociendo que entre nosotros hay disensiones, que entre nosotros hay altiveces, que entre nosotros hay comparaciones, hay celos, hay envidias. Todo eso que produce este espíritu, sí es verdad. Negarlo sería negar que tú hicieras algo en nosotros. Perdónanos, Dios, como hijos, como familia, como congregación. Te pedimos perdón. Y no queremos juzgarnos los unos a los otros, queremos juzgarnos a nosotros mismos. Si tú has contribuido con algo, dile: perdóname, Señor. Ayúdame a ser un mejor hombre. Ayúdame a tener el mismo sentir que hubo en Jesús. Ayúdame a despojarme de todo pensamiento que se levanta en contra del propósito que tú tienes para mi vida, de los pensamientos de bien que tienes para mí. Yo quiero confiar, yo decido confiar hoy en ti y soltarme en tus manos de amor. No quiero más defender un lugar ni una posición, si soy el esposo o porque soy tu esposa o porque soy tu mamá. No quiero, Señor. Solo quiero tener paz contigo, Dios. Solo quiero estar bien contigo. Lo demás se va a dar por añadidura. Quiero amarte con toda mi mente. Quiero amarte con todo mi corazón.
Quiero amarte con toda mi alma y quiero amar a los que me rodean con ese amor que tú has puesto en mí, Padre. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. Y yo declaro, Señor, que va a haber mucho fruto abundante, porque tu palabra se ha sembrado en corazones nobles. Atamos y reprendemos todo este espíritu de egoísmo, lo echamos fuera al fondo del mar en el nombre de Jesús y declaramos que el repelente perfecto es tu sangre. Cúbrenos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, para que no importa lo que pueda venir, nosotros podamos salir más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso muy fuerte al Señor. Que Dios les bendiga.